Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Otro de los nombres que ha cobrado fuerza en los últimos días en la arena política colombiana es el de Germán Vargas Lleras, exministro del Interior y de Vivienda del presidente Juan Manuel Santos. Ese político es considerado por muchos como el plan B del mandatario en caso de que Santos no decida lanzarse a la reelección. No obstante, una eventual candidatura de Lleras no es aceptada unánimemente por todos los sectores del oficialismo. La expresión plan B es interpretada como la alternativa para toda estrategia en caso de que el plan principal falle. Esta expresión ha cobrado importancia últimamente en el ambiente político colombiano, especialmente por el desplome de la popularidad del presidente Juan Manuel Santos, revelado por las encuestas. En el sondeo más reciente de Gallup, su imagen favorable registró tan solo 21 puntos, la más baja durante su gobierno y muy distante de los 76 que disfrutaba al inicio de su mandato. La alternativa entonces sería su exministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, quien funge actualmente como presidente de la Fundación Buen Gobierno, que es reconocida como la plataforma política para una eventual reelección del presidente Santos. No obstante, el propio Vargas Lleras negó esta semana que exista más de un plan. Esta fundación no tiene sino un plan que para ninguno de ustedes puede ser ajeno. Y ese plan lo vamos a ejecutar a cabalidad. ¿Qué dice la Unidad Nacional? Mientras a una parte de la coalición del gobierno no le suena el nombre de Vargas Lleras como una alternativa. No estamos de acuerdo con ningún plan B y menos V. No queremos plan B y menos con B pequeña, que no solo sería un error de ortografía, sino un error político monumental. ¿Qué dicen las encuestas? Los números por su parte sí respaldan contundentemente a Germán Vargas. Según la más reciente encuesta de Gallup, el ahora presidente de la Fundación Buen Gobierno cuenta con un respaldo del 56%, superando así en 35 puntos al mandatario colombiano. ¿Qué dice Santos? Vargas Lleras fue catalogado como el ministro estrella de Juan Manuel Santos, tanto en la cartera del Interior como en la de Vivienda. En esta última tuvo la tarea de liderar uno de los programas bandera de la administración santista, la construcción de 100.000 viviendas gratuitas. Incluso el mismo mandatario colombiano tampoco descartó a Germán Vargas como su eventual sucesor. El espectador, ¿podría ser Germán Vargas Lleras un plan B para la continuidad de sus políticas? Juan Manuel Santos, Germán Vargas puede ser un buen plan B, plan C, plan D y hasta plan E. Sin embargo, es otra cosa la que piensa Lleras. A partir de noviembre usted toma una decisión sobre su futuro político. No, yo ya tomé la decisión. Cuando acepté la presidencia de la Fundación Buen Gobierno, asumí un compromiso con el presidente. Llegará noviembre y Colombia verá cuál será el plan elegido por el actual jefe de Estado, el A, el B o incluso el V. Vamos a la ciudad de Bogotá, Colombia. Señor Carlos Fernando Galán, usted que es presidente del partido insignia del exministro Germán Vargas Lleras y pues en este momento prácticamente tiene la vocería de esta colectividad política, quiero preguntarle, ¿quién decide si Germán Vargas Lleras es o no candidato presidencial? ¿El mismo exministro Germán Vargas Lleras o lo decide el presidente Juan Manuel Santos? No, eso está decidido. Si el presidente Santos aspira a la reelección, Germán Vargas Lleras lo va a acompañar y Cambio Radical lo va a acompañar. El doctor Vargas Lleras ahora hace parte de la Fundación Buen Gobierno, la preside y como tal es una fundación que se creó hace muchos años para promover políticas de buen gobierno y que en este escenario se ha identificado como una figura para, digamos, aterrizar unas propuestas que pueden permitir o garantizar que las políticas que ha implementado el presidente Santos vayan más allá del año 2014. Ese es el compromiso de Vargas Lleras, claramente, y de Cambio Radical. Ahora, lo que pasa, y yo creo que la preocupación que existe en algunos sectores de la Unidad Nacional, es que ellos pensaban que esto implicaba el hecho de que Germán Vargas Lleras fuera, digamos, el jefe del debate electoral si el presidente Santos aspira a la reelección, que Cambio Radical desaparecería del escenario electoral colombiano, que no presentaría listas y que ellos, Partido Liberal, Partido de la U, iban a poder absorber a esta organización política. Y eso no es así, el partido ha decidido presentar sus listas. Este es un partido que obtuvo 2 millones de votos en las elecciones de octubre del 2011,
es un partido con más de 1.500 concejales, 60 diputados, tiene más de 200 alcaldes en el país y es un partido que le apuesta a mantenerse y a crecer. Y esa decisión que ha tomado el partido de mantenerse y crecer es lo que tiene preocupados a otros miembros de la Unidad Nacional y tal vez por eso están tratando eventualmente de golpear al doctor Vargas Lleras con estos argumentos, pero que no tienen ningún sustento. Señor Galán, pero ¿cómo entender, por ejemplo, a juicio de las encuestas, de las últimas encuestas que han sido dadas a conocer en Colombia, que la imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos va disminuyendo, mientras que la imagen del exministro Germán Vargas Lleras pues se sitúa en unos índices superiores al 50%. En ese escenario, ¿tendría alguna presentación que el exministro Germán Vargas Lleras decidiera no optar por la reelección pese a esa oportunidad que tiene de lograr una de sus principales aspiraciones, que para nadie es un secreto, ha sido la presidencia de Colombia? Es que mire, nosotros duramos muchos años en Colombia en la última etapa gobernando por encuestas. Y yo creo que si bien es muy importante tener en cuenta lo que piensa la gente, una candidatura presidencial como la de Germán Vargas no se podría definir simplemente por ese hecho. Nosotros pensamos que, por ejemplo, esa medición que ustedes han mencionado, el 21%, evidentemente reflejaba una preocupación muy grande de muchos colombianos, especialmente por la manera como se estaba manejando el paro agrario, pero que fue una fotografía en un momento dado del tal vez el peor que ha tenido este gobierno, reconocido por el mismo presidente, una situación muy difícil. Yo creo que de todas maneras el gobierno se va a recuperar, el presidente se va a recuperar. Poco a poco ha entendido que en algunos casos hay que rectificar las políticas que se venían implementando, como en el caso del agro, y creo que se van a empezar a ver resultados en otros campos. Hoy, por ejemplo, conocimos una noticia muy importante, y es que el país creció en 4.2% en el primer semestre del año, en el segundo trimestre, perdón, de este año. Eso significa que Colombia es el país en el mundo, está entre los 20 primeros de mayor crecimiento económico en este momento en el mundo. Entonces, poco a poco vamos a ver resultados positivos que seguramente van a influir en este tema de la imagen del presidente Santos y influirán sin lugar a dudas en su decisión de noviembre de aspirar a la reelección presidencial. Hasta el próximo 25 de noviembre tiene el presidente Juan Manuel Santos para decidir si se lanza o no a la reelección. Paloma, voy con usted. Quisiera preguntarle sobre ese supuesto plan B. ¿Ese plan B existe o no existe por parte del gobierno nacional de que el candidato presidencial del santismo sea Germán Vargas Lleras y no el presidente Juan Manuel Santos, en ese contexto que acabo de plantear, que es el de unas encuestas que no favorecen al actual presidente de Colombia? Yo creo que no es que el gobierno lo tenga, es que evidentemente está ahí. Es innegable que el presidente Juan Manuel Santos ha venido con una tendencia decreciente ante la opinión pública, que los colombianos no se sienten bien representados, entre otras, ¿cómo se explica el hecho de que sus mayores electores, que fueron el uribismo, sean hoy en día sus mayores antagonistas políticos? Creo que el presidente optó por buscar unas fórmulas muy novedosas que lo consagraran en la historia y definitivamente la política no le está saliendo como él esperaba. De manera que lo natural es que los ministros que han hecho parte de su gabinete y que hoy en día tienen una imagen favorable, que han cumplido con mayor eficiencia o que han sido, digamos, las luces que ha tenido este gobierno, pues empiecen a sonar como candidatos. Y yo coincido con lo que dice el doctor Carlos Fernando. Lo que hay son celos de la bancada de Unidad Nacional, muy preocupada por el efecto que pueda tener que Germán Vargas Lleras, hoy director de Buen Gobierno, esté encargado de toda la organización de la reelección, porque ellos saben que la reelección de todos los candidatos actualmente en el Congreso depende de que se logre una buena fusión. Paloma, y temen que se privilegie cambio radical. ¿Usted cree en la lealtad del exministro Germán Vargas Lleras hacia el presidente Juan Manuel Santos? ¿Cree usted que se va a respetar ese compromiso de que finalmente, si el presidente Juan Manuel Santos no opta por la reelección, lo va a hacer el exministro Germán Vargas Lleras, o cree un escenario en el que finalmente terminen enfrentados ambos candidatos? Yo creo que el presidente Santos no va a ir a la reelección. Yo veo que va, como decíamos, con una tendencia decreciente y, entre otras cosas, si no está muy seguro, pues no puede ir porque lo van a derrotar y sería pues muy grave para toda la unidad nacional, de manera que yo le veo muy buenas posibilidades a Germán Vargas Lleras porque es el candidato de ese lado que tiene una buena imagen, pero mucho más allá de eso, creo que Germán Vargas no le debe su carrera política al presidente Santos. Él la ha construido con su propio prestigio y su propio trabajo, de manera que yo creo que es una
una alianza que durará en la medida en que realmente Juan Manuel Santos tuviera posibilidades de reelegirse. Como no las tienen, creo que está definitivamente en el terreno que será el candidato del santismo, Germán Vargas. Señor Carlos Fernando Galán, antes de irnos a una segunda pausa a comerciales, ¿usted cree que en este momento ya el presidente Santos está jugado por la reelección o qué está esperando para hacer este anuncio que de alguna manera va a determinar cómo van a jugar todos los actores políticos? No, yo creo que él está considerando todas los elementos fundamentales que debe considerar un presidente cuando tiene esa opción. El presidente Santos, en mi opinión, no es una persona a quien lo obsesione el poder. Él aspirará a la reelección, estoy seguro, si ve que es fundamental esta aspiración para garantizar la continuidad de algunas políticas, para concretar algunas cosas que está desarrollando este gobierno. Este es un gobierno que, en mi opinión, claro, ha cometido errores en algunos campos, pero le ha dado unas apuestas al país muy importantes y muy riesgosas. Y es que la responsabilidad de un presidente tiene que ser eso, asumir riesgos por el bien del país. Y cuando uno tiene un capital político grande, tiene que estar dispuesto a gastarse ese capital político con tal de lograr metas para el país. Entonces yo creo que él está evaluando todo esto para tomar una decisión la más sana posible para Colombia, por encima de todo. Pero yo me hago la siguiente pregunta frente a la preocupación que tienen otros miembros de la Unidad Nacional, y es, ¿qué otro jefe de debate mejor que Germán Vargas podría haber para la candidatura del presidente Santos? Francamente no veo a nadie. Señor Galán, esa pregunta que usted se plantea también se la hacen muchos colombianos y choca de alguna manera con lo que está sucediendo en este momento, porque si bien es cierto, el presidente Santos pues ha designado al exministro Vargas Lleras como ese jefe político de la campaña, pero uno siente que esa designación no tiene respaldo político de toda la unidad nacional. Vemos que el Partido Conservador de alguna manera no la apoya, vemos también que existe un apoyo por parte directamente pues, de Cambio Radical, obviamente, pero el Partido Liberal, por ejemplo, el jefe del Partido Liberal no asistió a este evento. ¿Hasta dónde puede llegar a ser exitosa esa jefatura de campaña si no tiene todo el respaldo político de toda la coalición nacional? Bueno, pues primero hay que ver los matices dentro de la unidad nacional. A mí me llama la atención que critiquen a Cambio Radical por la decisión de tener listas al Congreso, básicamente, pero uno ve al Partido Conservador, que hace parte de la unidad nacional, en teoría, y que ha hecho parte del gobierno, con presencia en ministerios inclusive, que lo primero que dice su director es: nosotros creemos que tenemos que tener candidato propio, y solamente si no logramos que esa tesis triunfe, vamos a apoyar al presidente Santos. ¿Qué quiere decir esto? ¿De que ellos tienen un plan A, que es el candidato conservador, y el plan B sería el presidente Santos? Habría que plantearse esa pregunta y que le digan claramente al país y al gobierno cuál es su posición. Y frente a los demás partidos de gobierno, pues yo siento que esos celos que tienen por la presencia de Cambio Radical en la contienda no deberían afectar la unidad nacional. Deberían entender que al preocuparse más por la conformación de listas, al preocuparse más por eventualmente quejas que tienen desde el punto de vista burocrático, tal vez están afectando a la unidad nacional y al gobierno. Aquí la apuesta es, si tenemos compromiso real con políticas del gobierno Santos, acompañémoslo. Y la mejor figura que hay en este momento para generar, digamos, un liderazgo dentro de ese debate electoral, acompañando al presidente, es Germán Vargas Lleras. Si le tratan de meter palos en la rueda, lo que están haciendo es ir en contravía del presidente Santos directamente. Y no olvidemos que fue el presidente Santos, él, quien definió que el jefe de la Fundación Buen Gobierno fuera Germán Vargas. Entonces, me llama la atención esta actitud de los jefes de los partidos de la Unidad Nacional. Señor Galán, vamos a una segunda pausa a comerciales. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a todos nuestros televidentes a través de redes sociales si votarán o no por esa lista que lidera el expresidente Uribe al Senado y que ha dado a conocer sus integrantes en el día de hoy. Cristina Torres nos dice hasta ahora que sí la apoyará, claro que sí, dice ella. Con la lista sucede como cuando se ve la carta con un buen menú, todos tan buenos que no se sabe por cuál. Santiago Montoya nos dice que no, es otra perspectiva de opinión, el país no debe ser manejado como una finca de un caudillo, somos más grandes que eso. Y finalmente una tercera opinión, John Byron Valencia nos dice que sí votaría, no podemos seguir con este unanimismo a favor de Santos, alguien debe hacer contrapeso. Son las opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.